es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Sé que todos hemos venido con un corazón dispuesto, no solo a alabar al Señor, sino también gozarnos en su palabra, que es la lámpara que alumbra nuestro camino en esta tierra. Quisiera en esta mañana, hermanos y amigos, invitarlos a ir al Evangelio de Lucas. La meditación del día de hoy viene o es extraída del Evangelio de Lucas en el capítulo 5. Para todos aquellos que hoy nos acompañan también por el Facebook, vamos a estar ubicados en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Probablemente usted ya ha escuchado la historia. Probablemente es uno de los milagros más extravagantes que nuestro Señor Jesucristo haya realizado. Y vamos a aprender de él en esta mañana. En Lucas capítulo 5 nosotros encontramos la pesca milagrosa. Espero que usted ya esté con su Biblia en Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Muy bien, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos pescado, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, dice, y llenaron ambas barcas de tal manera que ambas barcas se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. Esta es una de las historias, como ya lo dije en la introducción, hermanos, una de las historias, uno de los milagros más extravagantes de Jesús. Uno de los milagros más extraordinarios de Jesús. De hecho, Jesús va a llamar a estos hombres por medio de este milagro, tanto a Simón, a Jacobo y a Juan. Como ya hemos leído, fue de tal magnitud, fue tan increíble este milagro, que Pedro le dice al Señor Jesús: Señor, hemos pescado toda la noche, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Cuando Jesús le dice a Pedro: vuelva mar adentro, adentrémonos en el mar y tira la red. Yo me imagino a Pedro
diciendo en su mente o pensando, Señor, yo soy pescador. Tú eres predicador, yo soy pescador. Yo sé lo que he estado haciendo toda la noche y te puedo decir con seguridad, Señor, que no hay peces. No hay nada que ir a hacer al mar ahorita. Pero Pedro dice, más en tu nombre, échale la red. Es como que yo le quiero explicar al hermano Juan cómo construir una casa. Yo no tengo conocimiento de construcción. O que yo le diga a uno de los miembros, a Kevin, cómo pintar una casa. Yo no soy pintor. Jesús era predicador y muy bueno, por cierto. Y le dice a Pedro, vamos a pescar. ¿Sabe? Pero de toda esta historia, porque usted ve la historia y usted puede ver que Jesús obra este milagro y dice que atraparon muchos peces en esa red. Tanto así que la red se rompía. Era tanto la cantidad de peces que tuvieron que llamar a la otra barca y decirle, hey, vengan y nos ayudan. Tráiganos esa barca, necesitamos más espacio. Vienen y traen la barca y la barca también se llena. Y me encanta cómo Lucas lo describe porque dice, era tal la cantidad de peces que ambas barcas se hundían. Imagine usted la cantidad de peso que las barcas se hundían. ¿Por qué yo he querido titular esta meditación así? ¿O por qué se titula así esta meditación? ¿Qué pasó con los pescados? Lucas nos da un montón de detalles en esta historia, pero ¿qué pasó con los pescados? ¿Sabe? Cuando usted finaliza la historia, la respuesta es, realmente no importa qué pasó con los pescados, porque los pescados es lo menos importante. A ver, una vez más, trate de poner esto en su mente. Jesús y estos hombres vienen con dos barcas llenas de peces. Llenas. Tanto así que se querían hundir. Pero ¿qué pasó cuando llegaron a la orilla? ¿Qué pasó cuando llegaron a tierra? Jesús le dice a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y qué hizo Pedro? Y en el mismo momento, dice, dejándolo todo, siguió a Jesús. ¿Qué pasó con esos peces? ¿Qué pasó con esas dos barcas llenas de peces? De eso vamos a hablar en esta mañana. Quiero que veamos, hermanos, la perspectiva de Pedro. ¿Qué pasó en Pedro? 3 cosas cambiaron en la vida de Pedro en esta ocasión, que al final él dijo, tengo 2 barcas llenas de peces, yo soy pescador de profesión, todo lo que está en esas barcas me va a traer mucho dinero. Él era pescador, era de lo que vivía, pero cuando llegó a tierra dijo, esos pescados o esos peces ya no importan. Desde ese mismo momento siguió al Señor. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó en la vida de Pedro? Bueno, de eso quiero que conversemos en esta mañana. En primer lugar, encontramos un cambio de perspectiva. Y que vamos a ver 3 formas en las que Pedro cambió en esta historia. Y la primera de ellas es un cambio de perspectiva. ¿A qué me refiero con un cambio de perspectiva? Hermanos, Pedro se dio cuenta, por primera vez, durante toda su vida, por primera vez, Pedro se da cuenta que está delante de una persona, que está delante de alguien especial. Después de que sucede este gran milagro, en el versículo 8, quiero que lea conmigo de nuevo. En el versículo 8, la palabra del Señor dice, viendo esto Simón Pedro, ¿viendo qué? ¿Viendo qué? El gran milagro del Señor. Que las barcas se hundían después de haber pescado o intentado pescar toda la noche. Pedro sabía que en ese mar no habían peces.
Y Pedro estaba cansado del trabajo toda la noche, pero dijo: Señor, en tu nombre o bajo tu autoridad, vamos a ir a pescar otra vez. Entonces dice Lucas aquí, viendo Pedro esto, o sea, viendo el gran milagro que el Señor Jesús está haciendo, y que hay 2 barcas llenas de peces que se están hundiendo, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Verso 8 dice: cayó de rodillas ante Jesús. Y no solamente cayó de rodillas, sino que cayó de rodillas diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué cambió en la vida de Pedro con este milagro? ¿Es que acaso Pedro no se había dado cuenta antes de este milagro que él era pecador? Porque hasta este momento Pedro se está dando cuenta o se reconoce a sí mismo como pecador. Que por cierto, hermanos, caer de rodillas es darse cuenta de que se está delante de una deidad. Es un acto de adoración, de hecho. La palabra original, adoración, que nosotros decimos, bueno, vamos a la adoración o vamos a ir a adorar a Dios. En el original trae la idea de caer de rodillas. Es darse cuenta de que nosotros no somos ni siquiera dignos de levantar nuestra mirada ante ese ser superior. Pedro se dio cuenta de eso. Y cayó de rodillas y dijo: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Es decir, en otras palabras, Pedro reconoció que no era digno de estar delante del Señor Jesús. Y le dijo que se apartara de él. Por primera vez, Pedro, hermanos, está reconociendo a sí mismo como una persona pecadora. ¿Recuerda usted la historia de Zaqueo en Lucas 19? El hombre chiquitito que quería ver a Jesús, pero nadie lo dejaba ver porque era muy pequeño. Pero nada, los obstáculos no le impidieron ver a Jesús. Se subió a un árbol, el sicómoro, y desde ahí Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí porque es necesario que vaya yo hoy a tu casa. Muchos comenzaron a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo ese hombre come con pecadores? Porque Zaqueo era un publicano, un recolector de impuestos. Ya hasta le tengo miedo yo a esa palabra. Desde que llegué a este país, me di cuenta de lo que significa que te rebajen los impuestos. Duele en nuestros bolsillos, duele en nuestros cheques. Pues Zaqueo era el mayor recolector de impuestos, era el jefe. Y tanto había robado este hombre, es lo maravilloso de esa historia, tanto había robado que cuando Jesús cena con él en su casa, Zaqueo se levanta y dice: Señor, si en algo he defraudado a alguien, y él sabía que lo había hecho, si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Pero antes de decir eso, dijo: la mitad de mis bienes yo se lo voy a dar a los pobres. Y de la otra mitad que me queda, si en algo he defraudado a alguien, yo se lo voy a devolver cuadruplicado, es decir, 4 veces más. Imagine la cantidad de riqueza que tenía este hombre. Imagine cuánto había robado. Pero algo cambió en la vida de Zaqueo, que lo llevó a esta conclusión de decir: yo no voy a robar más. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y voy a devolver lo que he robado 4 veces. Y Jesús dice en esa ocasión: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Qué hizo? ¿O qué pasó en la mente de Zaqueo, en la vida de Zaqueo, que lo hizo llegar a esa conclusión? ¿Qué pasó en la vida de Pedro en esta barca en medio del mar que lo hace caer de rodillas y decir: apártate de mí, Señor, no soy digno de estar delante de tu presencia, soy hombre pecador? Lo mismo se podría decir, hermanos, del centurión al lado de la cruz. ¿Usted recuerda las palabras del centurión al lado de la cruz de Jesús? Imagínese un centurión romano. ¿Cuántas vidas o cuántos hombres veían estos soldados romanos, estos centuriones? ¿Cuántos hombres veían morir al día crucificados? Pero ese día, como nunca antes, ese centurión a la par de esa cruz dijo: verdaderamente
este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué llevó a ese centurión a reconocer? Este hombre que está aquí crucificado es diferente a todos los demás que yo he visto. Hermanos, cuando nosotros tenemos un encuentro verdadero, personal con el Señor Jesús, nos vamos a dar cuenta de quién es realmente Él y nos vamos a dar cuenta realmente de quién somos nosotros. Nosotros no somos dignos de lo que el Señor hizo por nosotros. Seguimos estando en nuestra calidad de pecadores y Jesús sigue siendo esa divinidad, sigue siendo el Hijo de Dios, con el mismo poder de multiplicar unos peces, con el mismo poder de levantarse de una tumba. El Señor tiene el mismo poder para obrar hoy en nuestras vidas. Estar cerca de Jesús cambia la perspectiva de la gente, o debería cambiar la perspectiva de la gente. Y aquí es cuando yo pregunto, hermanos, en esta mañana, si nosotros nos ponemos en los zapatos de Pedro, o si nos ponemos en sus sandalias, ¿cuál hubiera sido nuestra reacción? ¿Cómo hubiéramos nosotros reaccionado a semejante milagro? ¿Qué hubiera sido de nosotros si nosotros hubiéramos estado en esa barca? Recuerdo en este momento a Saulo de Tarso yendo hacia la ciudad con permiso para aprender, para llevar preso a los cristianos, para matarlos si él quería. Y en el camino a Damasco una luz lo llenó, lo cegó, y Saulo de Tarso cayó de rodillas, igual. Y lo primero que le pregunta, ¿quién eres? El Señor le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y me encanta porque Saulo de Tarso luego pregunta, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Igual Isaías en el capítulo 6 reconoció que estaba delante de la verdad y tuvo temor. Porque es la muerte ver a Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. Y tuvo miedo. Encontramos a Pedro en esta situación. Con ese temor. No lo digo yo, lo dice la escritura que acabamos de leer en Lucas capítulo 5, verso 9. Porque por la pesca que habían hecho, es decir, por el milagro, el temor se había apoderado de él. Y no solamente de él, sino de todos los que estaban con él. Pero la pregunta es, todos tuvieron temor, pero ¿cuántos cayeron de rodillas? Todos estaban llenos de temor, pero ¿quién se reconoció a sí mismo como pecador? Solamente Pedro. Es decir, hermanos, hoy en día hay mucha gente que cree en el Señor Jesús, le tiene temor, sabe que es el Hijo de Dios, pero no quieren obedecerlo. No quieren cambiar su perspectiva. Quieren seguir viviendo como ellos anhelan vivir. En sus pecados, en sus distracciones, ajenos de la voluntad de Dios. Yo quiero que usted note que cuando Pedro se bajó de esa barca, pudo haber seguido llevando la misma vida que había llevado. Pudo haberle dado las gracias a Jesús, Señor, gracias por esta pesca maravillosa. Me has salvado la vida. Tenía necesidades, tenía que pagar la renta, tenía que comprar la comida, tenía que hacer esto. Y ahora con toda esta cantidad de peces, imagínense cuánto dinero voy a hacer. Y es ahí donde nos lleva al segundo punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Pedro no solamente tuvo un cambio de perspectiva, sino también un cambio de valor. ¿Qué es lo más importante? ¿O qué fue lo más importante para Pedro, hermanos? Cuando leemos el versículo 11 dice que inmediatamente Pedro dejó todo por seguir a Jesús. ¿Me sigue? Ahora, seamos honestos. Y yo tal vez me estoy enfocando mucho en los peces. Y tal vez porque no tengo experiencia como pescador. Pero ¿de quién era la barca? O las barcas, ¿de quién eran? ¿A quién le pertenecían? El equipo de pesca
Una vez más, yo no soy pescador y no sé qué tipo de instrumentos usaban en esa ocasión. Redes, ¿qué más? Cañas de pescar, anzuelos, carnadas, las velas. Había, una vez más, hermano, puedo dejar volar mi imaginación, pero había una serie de equipos, de instrumentos de pesca que probablemente Pedro durante toda su vida había comprado estos equipos de pesca. Pero ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esa barca? ¿Qué pasó con ese equipo de pesca? ¿Qué pasó con esos peces? Pedro dijo, para mí, ¿me siguen en esto? No lo dice Lucas, lo trato de ver yo. Para mí, Pedro dijo, ahora que he conocido a este hombre, para mí, este hombre es más importante que esos peces. Para mí, este hombre es más importante que esta barca, que todo este equipo de pesca. Y Jesús le dice, le está haciendo un llamado, desde hoy serás pescador de hombres. Ese equipo ya no lo vas a necesitar. Yo te voy a entrenar para pescar hombres. ¿A qué le dio Pedro más valor en su vida? Pedro dejó los pescados. Imagínese cuánta ganancia y dinero había en esas dos barcas. Yo no sé en muchos países, no lo sé. Sé que en mi país, de donde yo vengo, los pescadores apenas ganan para sobrevivir. Nuestros gobiernos no apoyan a los pescadores. Sé que sufren de hambre, porque entran a la mar, salen a un día de trabajo y no saben cuánto van a ganar. No saben cuánto van a pescar. Hay días que pescan mucho, hay días que pescan poco y hay días que pescan nada. Así que un día ganan mucho, un día no ganan nada, un día ganan poco. Una vida incierta. Pero ese día, en la vida de Pedro, fue un día como nunca. Donde más pudo haber ganado, económicamente hablando, físicamente hablando, Pedro habría hecho muchas ganancias. Pero ¿qué pasó con los pescados? Realmente no importa. Realmente no importa porque quedaron atrás. ¿Para qué tener unos pescados si puedo tener al Salvador del mundo? Para Pedro fue una decisión fácil, porque reconoció que Jesús tenía mucho más valor en su vida que unos simples peces. Estar en el reino de Dios, hermanos, es lo más, o debe ser lo más valioso para nuestras vidas. Una vez más, ¿qué hubiera pasado si en el lugar de Pedro estuviésemos nosotros? Me duele, como humano lo digo, como humano, me duele que nosotros los seres humanos a veces le demos más importancia a las cosas de esta vida que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me duele, como le ha de doler al Señor, o incluso más, que hay personas que antes de estar aquí prefieren ir a trabajar, porque hay que tener una mejor casa, hay que tener un mejor carro, hay que llevar un estatus de vida social en este país, porque vinimos al sueño americano, y aquí se gana mucho dinero, y aquí hay mucho trabajo, aquí hay prosperidad, aquí finalmente dejamos nuestros países para tener una vida mejor. Y en el afán de tener una vida mejor, pues hay que tener 2 trabajos, 3 trabajos. ¿A qué le estamos dando más importancia a nosotros, hermanos y amigos, como hijos de Dios? Si nosotros hubiéramos estado en esa barca, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Nos hubiéramos ido con el Señor Jesús o hubiéramos comenzado a vender esos peces para obtener riquezas en esta tierra? Igual aplica esto a nuestras vidas.
¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dando por el reino de Dios? Por la iglesia. Saben muchos que no trabajan para la obra del Señor o trabajan muy poco. ¿A dónde estamos poniendo nuestro tesoro? ¿A dónde estamos poniendo el valor? ¿Es más importante el Señor Jesús para nosotros? ¿Es más importante para nosotros la iglesia, el reino de Él? ¿O es más importante atesorar cosas de esta tierra? Lo que haya pasado con los pescados no importa. Porque Pedro dijo, para mí es más importante Cristo Jesús. Esta deidad con la cual he tenido un encuentro. ¿Recuerdan ustedes la historia, hermanos? Porque muchas personas no ven las cosas igual. ¿Recuerdan ustedes la historia del joven rico? Este muchacho también tuvo un encuentro con Jesús, pero de una manera superficial. Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vea qué pregunta más importante. Bueno, los mandamientos, ¿sabes? Todos, dice el joven rico, todos los he guardado desde mi juventud. ¡Qué bien!, dice Jesús. Vamos por buen camino. Solamente una cosa te falta. Imagínense, a mí me faltan un montón de cosas. Probablemente a usted también, a este joven solo le faltaba una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sigue. ¿Sabe? Ese joven se fue triste, dice la Escritura, porque tenía muchas posesiones. Este hombre o este muchacho vio las riquezas de una manera diferente. Pudo haber escogido el Salvador, pero escogió las riquezas. ¿Recuerdan la historia de Marta y María que recibieron al Señor Jesús? ¿Quién estaba ocupada en los quehaceres? Y no es que está mal estar ocupado en los quehaceres, pero Marta estaba escogiendo o prefirió lo peor. María escogió lo mejor, pasar tiempo con Jesús. Una vez más, hermanos, ¿a dónde estamos poniendo nuestro valor? ¿A dónde está el valor de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros tenemos garantizado el día de mañana? ¿Usted sabe si mañana va a estar con vida? Yo no lo sé. ¿De qué ha de servir la casa, el carro, el trabajo, los títulos, las profesiones, todo lo que ganamos en esta vida? ¿De qué va a servir si mañana el Señor nos llama a cuentas? Vea usted qué profundo este pensamiento que le quiero compartir. Para muchos esta semana no hubo segunda oportunidad. Para muchos esta semana Dios los llamó a su presencia y ya. No hay más oportunidad para ellos. Hoy usted y yo estamos con vida porque el Señor nos sigue dando la oportunidad de hacer cambios en nuestra mente y en nuestro corazón. Cambios que encontramos en la vida de Pedro, un cambio de perspectiva, un cambio de valor. Me gusta como Saulo de Tarso, o Pablo, lo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a aquel Señor Jesús en mi vida. Y eso lo dijo Pablo después de haber dicho, yo fui fariseo, es preparado en el judaísmo con los hombres más excelentes, aventajaba a muchos, etcétera, etcétera. Y dice, de estas cosas puedo jactarme, dice Pablo. Pero todo eso que yo he ganado en mi vida, lo tengo por basura con tal de recibir al Señor Jesús. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podríamos nosotros, hermanos, y decir, todo lo que he ganado, todo lo que tengo en esta vida, lo voy a tener por basura, con tal de pasar tiempo con el Señor Jesús. Ojalá que así sea, mis amados hermanos. Para finalizar, en tercer y último lugar, 3 cambios en la vida de Pedro: un cambio de perspectiva, un cambio de valor y finalmente un cambio de
dirección. ¿Por qué un cambio de dirección? Pedro hasta este momento, lo mencioné hace un momento, es que Pedro hasta este momento no era pecador. O no se veía Pedro a sí mismo como un pecador. Hasta este momento en que tuvo el encuentro con el Señor Jesús, vio el poder de esta deidad físicamente en un milagro, en los peces. Pedro cae de rodillas y le dice: apártate de mí, porque soy pecador. Me encanta el español, porque una sola letra hace la diferencia. Pedro era pescador, con ese, pescador, y también era pecador, sin ese. Pero dos cosas muy diferentes, muy diferentes. Toda su vida fue pecador y probablemente toda su vida fue pescador. Pero él quería, este es el punto que quiero enfocar, él quería seguir siendo pescador, ahora de hombres, pero dejar de ser pecador. Hay un cambio de dirección, él quiere un cambio de vida. ¿Por qué? Cuando se baja de esa barca, una vez más, él pudo haber seguido en lo que estaba, era su negocio, era lo que le daba de comer. Usted se imagina a la esposa de Pedro, porque Pedro era casado, ¿cierto? Pedro era casado, dice que Jesús le sanó a la suegra, era casado. ¿Usted se imagina a la esposa de Pedro cuando Pedro le dio semejante noticia? Hey, dejé la pesca. ¿Y por qué dejó la pesca? Se consiguió un mejor trabajo, vamos a ganar más. No, voy a seguir a Jesús. ¿Qué? ¿Se imagina usted la esposa de Pedro? ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Usted sabe todos los afanes y las preocupaciones de la vida. Pero a Pedro no le importó. Él quería un cambio de dirección. Así que se bajó de la barca y, me disculpan el buen español, probablemente le digo: ¿qué me importa? Ya no me importa todo eso. Para mí no vale nada. Me voy con Jesús. Un cambio de dirección. Cuando un ser humano tiene un encuentro de verdad con el Señor Jesús, todo queda atrás, ya todo vale nada. Y voy a dejar de ser esto porque voy a hacer lo que Jesús me dice que yo quiero, lo que Él quiere que yo sea. Jesús le está diciendo: vas a seguir siendo pescador, pero de hombres. ¿Y cómo es eso? Toda mi vida he sido pescador, sé atrapar peces, pero ¿cómo se atrapan personas? Ok, yo te voy a preparar, yo te voy a enseñar durante 3 años. Usted sabe que por esa decisión, es aquí lo maravilloso, hermanos. Yo no sé si nosotros lo vemos así a futuro. Cada decisión que nosotros tomamos en la vida trae consecuencias, sean positivas o sean negativas. Desde ahora ya no serás Simón, porque ese era su nombre. Serás llamado Pedro, Petros, roca, una roca pequeña, Petros. Si Pedro no hubiera tomado esta decisión, Jesús nunca le hubiera prometido establecer la iglesia bajo su predicación. ¿Quién se levantó el día de Pentecostés a predicar? ¿Bajo qué nombre o bajo qué predicación iba a ser establecida la iglesia? Pedro. ¿Quién puede negar que este hombre pecador iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para establecer la iglesia? ¿Quién sabe que sea usted a quien Dios va a usar para que la iglesia crezca? Usted que probablemente se ve a sí mismo como el más pecador de todos los hombres, el Señor puede transformar su vida. El Señor Jesús es experto en transformar vidas, ¿o no? Él es experto en transformar vidas. Pablo dice: yo soy el primero de todos los pecadores. Solía perseguir a la iglesia, solía matar cristianos, y aún así el Señor me escogió desde el vientre de mi madre para predicar a los gentiles. Eso se llama misericordia, porque no era algo que yo merecía. Me encanta esta frase, no es mía, por supuesto, no es mía, pero
la quiero decir con mucha convicción. El pecado o la naturaleza, hermano, perdón, nos forma. El pecado nos deforma. Las escuelas nos informan. Las prisiones tratan de reformar, pero solo Cristo de verdad nos transforma. El Señor Jesús es experto en transformar vidas. Si usted llegó a los pies de Cristo, como Pedro lo hizo, debe haber una transformación en su vida. Si usted tiene 10 años, 15 años, 20 años de estar en la iglesia, y usted es el mismo que hace 15 años, usted no ha conocido al Señor. De verdad. Porque quien tiene un encuentro con el Señor Jesús es transformado. Lo vemos en la vida de Pedro, lo vemos en la vida de Pablo, lo vemos en la vida de todos los apóstoles. ¿Qué me dice de José? Después de ser vendido por sus hermanos, sacado de un pozo para ser vendido como esclavo, Dios lo transforma de esclavo a una posición en la casa de Potifar. Estando en casa de Potifar, el diablo opera y lo lleva a ser un prisionero, y de ser un prisionero en la cárcel del faraón, Dios lo eleva a ser el segundo hombre más importante de ese tiempo, solamente detrás del faraón. Dios tiene planes para nosotros. Dios nos transforma. ¿Qué me dice de Gedeón? Ustedes lee la historia de Gedeón en Jueces capítulo 6, un hombre que tenía una autoestima muy baja y decía: yo soy de las tribus más pequeñas de Israel, soy el más joven de la familia, yo no tengo dones, no tengo talentos, no sirvo para nada. Y el Señor lo llama a través de un ángel y le dice: a través de ti voy a vencer a los madianitas. ¿De verdad, Dios? ¿Conmigo? Sí, contigo. Y Gedeón dice: no lo creo. Va a ser. ¿En serio? ¿Seguro? Pues dame 2 pruebas. Así que le pide un par de pruebas a Dios. Y Gedeón, con solo 300 hombres, venció a los madianitas. Un joven, un hombre con autoestima baja, lo convirtió en un hombre victorioso. Moisés pasó de ser príncipe de Egipto a ser un pastor de ovejas, y de ser un pastor de ovejas lo convirtió en el libertador del pueblo de Egipto. Y así los ejemplos y las historias pueden continuar. Ya mencioné a Pablo, pero la transformación más grande, aquí donde quiero llegar ya para ir terminando, hermanos, en esta mañana, la transformación más grande que Dios quiere hacer en tu vida se logra solamente a través del bautismo. Es en el bautismo donde el Señor perdona todos nuestros pecados. Es en el bautismo, ahí bajo las aguas, donde el Señor nos limpia de nuestras maldades, y dice que cuando salimos de esas aguas del bautismo, Romanos capítulo 6, salimos para ser nuevas criaturas, para enfrentar una vida diferente. Nadie puede decir por méritos propios de un día para otro: yo voy a ser diferente. Y es lo que me encanta de escuchar esos testimonios de personas que han recibido esa transformación. Personas que fueron drogadictas y hoy están en la iglesia. Personas que pertenecieron a bandas de narcotraficantes y salieron, por la misericordia de Dios salieron y cuentan sus testimonios y dicen: ahora estoy en la iglesia y soy lo que soy por lo que Cristo ha hecho en mí. Drogadictos con vidas cambiadas, alcohólicos con vidas cambiadas, prostitutas que han salido de ese negocio pero no pudieron salir solas, sino que es el Señor que nos ayuda a cambiar. Nadie puede decir de la noche a la mañana: yo soy un drogadicto, ya mañana voy a dejar el vicio. Estoy lidiando con el alcohol,
ya mañana de verdad me voy a regenerar. O estoy lidiando con el cigarrillo, ya mañana lo voy a dejar. O cualquier otro pecado. No. Necesitamos que el Señor transforme nuestras vidas. Y eso se logra solamente en el bautismo. Para concluir y para meditar, quiero que piense muy bien en la respuesta a esta primera pregunta que les pongo en la presentación. Si usted que me está escuchando hoy se mantiene en el mismo caminar, o para decirlo de otra forma, si usted continúa llevando el estilo de vida que usted está llevando hoy, ¿hacia dónde lo va a llevar ese estilo de vida? De aquí a 10 años, de aquí a 5 años, ¿a dónde lo va a llevar a usted ese estilo de vida? Si usted continúa viviendo como hoy está viviendo, ¿hacia dónde va a llegar? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino o su fin es camino de muerte. Piense muy bien, su conciencia no lo va a dejar contestar algo diferente. Si usted sigue viviendo como está viviendo hoy, ¿a dónde lo va a llevar ese camino? Los peces ya no importan, ¿cierto? Cuando usted puede tener una relación con el Señor. No nos quedemos atrapados, hermanos, en los peces. Lo bueno que sacó, hermanos, esta pandemia es que ahora ya no hay excusa. Antes la gente decía, ya no tengo tiempo, porque ahora la gran mayoría de personas estuvieron en casa. Y ya no había excusa. Ya no había excusa. Créame que en esta mañana, la intención de este servidor es que usted salga de este lugar con una relación más cercana con Cristo Jesús. A ustedes que me escuchan por el Facebook, mis hermanos y mis amigos, podemos a partir de hoy tener una relación más cercana con Jesús. De ser así, de estar dispuestos en nuestro corazón a tener una relación más cercana con el Señor, tenemos que dejar los pescados ahí en la red. Tenemos que dejar los pescados en la barca. Los pescados ya no importan. Podemos entonces, hermanos, con el poder del Señor, tener una vida mejor, de acuerdo a su voluntad. Verso 11, y termino: cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué tiene usted que dejar, hermano y amigo? ¿Qué es lo que le hace falta dejar para seguir al Señor completamente? Teniendo esto en mente, vamos a entonar un himno, hermanos, en esta mañana de invitación. Si hay alguien en esta mañana que necesita oración, después de este canto puede simplemente pasar al frente y estaremos haciendo una oración. Si hay alguien que nos sigue por el Facebook, por el internet y necesita oración, por favor nos los deja saber para también estar comunicándonos con ustedes y poder tener una conversación, poder hablarles acerca más del Evangelio y lo que Dios tiene para su vida. Podemos contactarles y conversar más de la palabra del Señor. Déjenoslo en los comentarios. Vea lo que dice este himno: haz lo que quieras de mí, Señor. Ya no somos nosotros, es la voluntad de Dios. Y este canto dice así: haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre
santidad. Haz lo que quieras de mi Señor. Cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Sáname hoy, si es tu placer. Haz lo que quieras de mi Señor, dueño absoluto de mi amor, del Paracleto, dame poder, y el mundo a Cristo pueda en mí ver. Amén, mis hermanos, que así sea. Vamos a despedirnos en esta mañana con un canto más y después la oración final. Este canto me fascina, quiero que lo cantemos con gozo, todos juntos, dice así. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Amén, hermanos. Gloria a nuestro Padre Celestial. Vamos a despedirnos en oración. Eterno Señor que está en los cielos, gracias por su amor. Gracias por escucharnos. Gracias por amarnos, Señor, aun cuando no lo merecíamos. Damos gracias por su palabra, porque sabemos es su completa voluntad para todos los seres humanos.
Gracias porque podemos saber cuál es su voluntad. Solo nos resta pedirle, Señor, que usted nos dé fortaleza para ponerla en práctica, para vivirla, para predicarla con nuestro ejemplo a aquellos que aún no la conocen. Ayúdenos, Señor, a poner en práctica la palabra que usted nos ha dado el día de hoy, para que podamos tener un cambio de perspectiva, un cambio de valor y un cambio de dirección. Para que así como Pedro, si nos reconocemos a nosotros mismos como pecadores, podamos cambiar nuestra forma de vivir y podamos hacer su voluntad. Lo ruego por toda la iglesia, donde quiera que se encuentren esas congregaciones, y por la iglesia local. Por los hermanos que han escuchado este mensaje, tanto físicamente aquí y también por el internet. Gracias por el deseo y la ansiedad que tenemos de aprender cada día más de usted. Rogándole que al salir de este lugar, usted nos lleve con bien hasta nuestros hogares, que su protección y su misericordia nos acompañen en esta nueva semana que hoy iniciamos, para siempre agradarle. Guárdenos del peligro y permítanos estar aquí el próximo miércoles para estudiar su palabra. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, damos gracias y pedimos estas cosas. Amén. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar, y por la eternidad